Hola, muy buenas. Un saludo a todos. En esta clase nos toca ver el tema 2 del temario, que es de la Constitución española, la corona, funciones constitucionales del rey, sucesión y regencia, que eso lo vamos a ver en la primera parte, en el primer vídeo, y en el segundo veremos las Cortes Generales, composición, atribuciones y funcionamiento. Vale, la corona. La corona corresponde al título 2 de la Constitución, del artículo 56 al 65. La institución de la corona tiene su fundamento y su justificación en el sistema democrático actual, no en razones históricas o tradicionales, sino en el reconocimiento que se hace de la misma en la Constitución española. Es el artículo 1.3 en el que dice que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Hay una máxima que se suele decir aquí, que es que el rey reina, pero no gobierna, porque quien gobierna es el gobierno, propiamente dicho, y las Cortes Generales, ¿vale? En la función legislativa del Estado. Pero la ubicación de este artículo, en el título preliminar de la Constitución, así como la regulación de la corona en el título segundo, lo que supone es una especial protección de la monarquía, ya que cualquier modificación de la Constitución que afectara a cualquiera de estas partes tendría la consideración respecto a su procedimiento de reforma, de una reforma total de la Constitución, que requiere que se realice por el procedimiento más exigente que hemos visto en el artículo 168, el procedimiento agravado. Y esto supone una diferencia, además de un refuerzo de la corona frente a las demás instituciones del Estado, ya que esto no se produce en las demás, sino que se pueden reformar por el procedimiento ordinario. Los otros poderes del Estado, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Y al definir la monarquía como parlamentaria, se quiere resaltar la separación entre la corona y la dirección política del país, estableciéndose la responsabilidad política del gobierno que se exige por el Parlamento y excluyendo al rey de esta responsabilidad a través de la figura del refrendo, que vamos a ver más adelante lo que es. Las funciones constitucionales, ya sea del rey o de la reina, ¿vale? La Constitución, en el artículo 56.1, dice que el rey es el jefe del Estado, ¿vale? Hay que diferenciar esto del jefe del gobierno, ¿no? El presidente del gobierno es el jefe del gobierno, pero el rey es el jefe del Estado. Es también símbolo de su unidad y permanencia, de la unidad y permanencia del Estado frente a la autonomía que tienen las comunidades autónomas, ¿vale? El rey también arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, ¿vale? Actúa como árbitro, moderador de que funcionen las demás instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. ¿Vale? Este artículo es importante ya que establece las funciones que la Constitución atribuye al rey. ¿Vale? Acordaros, jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales. ¿Vale? El apartado 2 del artículo 56 dice que su título, el del rey, es el del rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona. Y en el apartado 3 se establece el principio de inviolabilidad del rey, diciendo que el rey no se encuentra sujeto a responsabilidad. Aquí lo vemos. ¿Ves? La persona del rey es inviolable, ¿vale? Y no está sujeta a responsabilidad. Lo que no está sujeta a responsabilidad se refiere a los actos del refrendo. Ya os explicaré un poco más adelante lo que es. Y que lo de la persona del rey es inviolable, pues que tiene una protección superior al del resto de las personas. Ya lo estáis viendo ahora, por ejemplo, con los ejemplos que salen del rey Juan Carlos, que en los presuntos delitos que haya podido cometer mientras era rey, pues se le considera inviolable. Vale, continúa diciendo este artículo que los actos del rey estarán siempre, dice siempre, refrendados en la forma que dice el artículo 64,
careciendo de validez sin dicho refrendo. Es decir, serían nulos sin dicho refrendo, salvo unas excepciones que hay en el artículo 65.2, que son actos personales del rey que no necesitan refrendo. ¿Vale? La regulación de la posición constitucional del rey se complementa con la obligación que tiene, al ser proclamado como rey ante las Cortes, de prestar un juramento. Este juramento se refiere, dice juramento, hay otros cargos como el presidente, los ministros, que dice juramento o promesa, pero en el caso del rey es juramento, ¿vale? Y tiene que jurar que va a desempeñar fielmente sus funciones, que va a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y que además va a respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Este juramento del rey es único, los otros son distintos, como veremos en su día. El mismo juramento, este que hemos visto, así como añadido el de fidelidad al rey, tiene que prestarlo el príncipe heredero cuando alcance la mayoría de edad, es decir, cuando cumpla los 18 años. ¿Vale? Las infantas ahora, la que le corresponda ser la princesa heredera, pues al alcanzar la mayoría de edad tendrá que hacer el juramento ante las Cortes y también lo tendrá que hacer el regente cuando se haga cargo de las funciones del rey, ¿vale? Y ahora lo veremos lo del regente más adelante. Sin embargo, respecto a la figura del cónyuge del monarca, para ver un ejemplo, ahora el rey es Felipe, ¿vale? Y Leticia es la reina. Pero dice la Constitución que la reina consorte, es decir, la mujer del rey, Leticia, o el consorte de la reina, en el caso de que la reina fuera ella la reina, entonces el consorte, su marido, no podrán asumir funciones constitucionales referidas al rey, salvo en el caso de regencia. ¿Vale? Lo que quiere decir es lo que os digo, que Leticia no podrá asumir funciones constitucionales que corresponden al rey, salvo que le tocara ser regente. La atribución del título de jefe del Estado responde a la separación entre la corona y el Estado. La corona es un órgano constitucional que no tiene personalidad jurídica y que no se identifica con el poder ejecutivo, ¿vale? Como ocurre con otras monarquías. En la Constitución española, el rey se configura como el vértice, la punta de todos los poderes públicos, tanto desde el punto de vista simbólico como desde su función moderadora de las instituciones, y todo ello sin perjuicio de que la propia Constitución le atribuye al monarca una serie de funciones concretas. Por esta razón, la doctrina suele distinguir entre funciones simbólicas o representativas del rey, que son las que hemos visto anteriormente en el artículo 56, y unas funciones concretas que figuran en los artículos 62 y 63. ¿Vale? Aquí se repasan las funciones que hemos visto de carácter simbólico o representativo del artículo 56, que el rey es símbolo de la unidad y permanencia del Estado, ¿vale? Lo que no equivale a que la monarquía se personifique la soberanía, ya sabemos que la soberanía es del pueblo, ¿vale? Sino que la corona es un símbolo de la integración nacional, que lo que quiere decir que representa la unidad del Estado frente a la división orgánica de poderes que hay en el Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y también simboliza la unidad del Estado en relación con las comunidades autónomas cuyos derechos debe respetar. El rey, como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, pues la corona se configura en este aspecto como una magistratura suprema del Estado y ejerce un poder armónico y moderador, que se manifiesta especialmente en la capacidad de influencia que tiene con las demás instituciones. Esto no supone que tiene que ejercer alguna potestad positiva o negativa, es decir, un hacer o no hacer, sino que se refiere a la facultad que tiene el rey para entrar en contacto o relacionarse con los demás órganos constitucionales con el fin de armonizar su funcionamiento o evitar disputas o conflictos que afecten al funcionamiento ordinario de los poderes. Y el rey, como máximo representante del Estado en las relaciones internacionales, se le atribuye, como hemos visto, la más alta representación del Estado español en la acción exterior, pero destaca su carácter simbólico por la alusión expresa que hace el artículo 56 a las naciones de su comunidad histórica. Esto es una herencia histórica del papel que tradicionalmente ha tenido el rey, pero que se concreta en una serie de funciones que específicamente se le reconocen, como por ejemplo firmar tratados internacionales,
que aunque los negocie y acuerde el gobierno o el Consejo de Ministros, los firma el rey, ¿vale? Y también acredita a los embajadores, tanto a los de España en otros países como a los de otros países en España. Y en cuanto a las funciones concretas del rey, que se establecen en los artículos 62 y 63, estas son importantes, ¿vale? Que son las funciones constitucionales que tiene el rey. La primera, sancionar y promulgar las leyes, ¿vale? Dice la Constitución que el rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes que aprueben las Cortes Generales y que además las promulgará y ordenará su inmediata publicación. ¿Vale? Segunda función, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. En esta materia, el rey no tiene libertad de decidir, ya que la convocatoria del Congreso, una vez que se han celebrado las elecciones, tiene que producirse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Y la disolución de las Cortes Generales se produce por una decisión del presidente del Gobierno, o bien se producirá automáticamente, como veremos en la siguiente parte del tema, si no es elegido un presidente en los 2 meses siguientes a la primera votación de investidura. ¿Qué quiere decir? Que el rey no decide cuándo se convocan y se disuelven las Cortes y cuándo convoca elecciones, sino que la decisión puede ser bien del presidente del gobierno o la disolución automática, esta que hemos visto, pero el rey tiene que firmar el decreto de convocatoria o de disolución, ¿vale? Y en lo que se refiere a las elecciones, como os he dicho, si es por disolución de las cámaras, que es una decisión del presidente del gobierno, la fecha se fija en el propio decreto de disolución que lo firma el rey. Y si es porque ha terminado el mandato de 4 años y se tiene que convocar elecciones, también lo fija el presidente del gobierno, siempre entre los 30 y 60 días siguientes a la terminación del mandato. Pero estos decretos siempre los firma el rey, ¿vale? También le corresponde al rey convocar a referéndum, ¿vale? Y todos me imagino que sabéis lo que es un referéndum, en los casos previstos en la Constitución. Pero al igual que en lo anterior, la decisión de convocar un referéndum corresponde en exclusiva al presidente del gobierno, que tiene que estar autorizado previamente por el Congreso de los Diputados, por el Congreso, no por las Cortes. Estos matices hay que tenerlos en cuenta, Autoriza el Congreso para referéndum, no las Cortes. Y el rey lo único que hace es firmar el decreto. También le corresponde al rey proponer el candidato a presidente del gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. ¿Vale? La facultad que tiene de proponer el candidato a presidente del gobierno es la atribución que la Constitución le otorga con un mayor grado de autonomía, de decisión, que le exige solo 2 requisitos. Después de las elecciones, tiene que consultar previamente con los representantes designados por los grupos políticos que tengan representación parlamentaria, y con estos en las consultas le dirán cada uno a quién pretenden apoyar en la investidura para presidente del gobierno, y que la propuesta de candidato tiene que hacerla, para proponer el candidato a presidente, tiene que hacerla a través del presidente del Congreso, ¿vale? Del Congreso, en la investidura, el Congreso, no Senado ni Cortes. Y en cuanto al nombramiento y el cese del presidente, el rey no tiene capacidad de decisión, sino que nombrará y cesará en los casos correspondientes al que sea. Otra función que tiene es nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente, ¿vale? Por ejemplo, los ministros, vicepresidentes, pero aquí el rey se limita a nombrar o destituir a las personas que le propone el presidente y no tiene veto. Otra función es expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones según las leyes. En cuanto a la expedición de los reales decretos, pues cuando el Consejo de Ministros aprueba un real decreto, ¿vale? El rey lo firma. Y aunque algunos autores han admitido la posibilidad de que el rey se pueda negar si no tiene los elementos formales necesarios, la mayoría de la doctrina lo rechaza, ¿vale? Señalando que le corresponde a otros órganos decidir esta cuestión. Y el monarca, el rey, conserva cierto margen de iniciativa en relación con la facultad tradicional de conferir honores y distinciones. Vale, otra función que tiene el rey es que tiene que ser informado de los asuntos de Estado.
¿vale? Por el gobierno, se entiende. Y presidir a estos efectos de ser informado de los asuntos de Estado las sesiones del Consejo de Ministros, ¿vale? Cuando lo estime oportuno, el propio rey, cuando lo crea conveniente, pero a petición del presidente del gobierno. Quiere decir que el gobierno le pide que presida el Consejo de Ministros. Si el rey lo considera oportuno para ser informado de asuntos de Estado, pues lo presidirá, ¿vale? Bueno, es lógico que el rey tenga que ser informado de los asuntos de Estado y, bueno, por eso existe esta posibilidad de que presida las sesiones del Consejo de Ministros siempre que se lo solicite el presidente, ¿eh? Se lo tiene que solicitar, como os he dicho, no puede ser por voluntad propia, ¿vale? Y no puede participar en las decisiones, no puede votar, porque tiene neutralidad política. Otra función del rey es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, aunque es una función simbólica, ¿vale? Ya que la Constitución atribuye al gobierno la dirección de la administración militar y la defensa del Estado. También le corresponde al rey ejercer el derecho de gracia, ¿vale? Esto se refiere a los indultos, según la ley, pero no podrá autorizar indultos generales, solo individuales, ¿vale? Solo individuales. Vale, y otra función del rey es el alto patronazgo de las reales academias, que también es una función simbólica. Y a las anteriores se añaden las del artículo 63, que se ha denominado la función internacional de la corona. Y aquí tiene tres funciones. 1. Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos, ¿vale? A los de España en otros países, los acredita el rey. Y así también acredita a los representantes extranjeros en España, a otros embajadores o representantes que vengan de otros países, los tiene que acreditar el rey. También le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, según la Constitución y las leyes, ¿vale? Así que él firma los tratados internacionales, manifiesta el consentimiento del Estado, aunque ya se ha dicho que los acuerda y los negocia el gobierno, ¿vale? Y por último, una función del rey es declarar la guerra y firmar la paz, pero tiene que haber una previa autorización, en este caso sí, de las Cortes, no del Congreso, de las Cortes, ¿vale? A lo largo de la Constitución y en otras leyes también tiene otras funciones el rey, como pueden ser las relativas a ciertos nombramientos de las máximas autoridades del Estado. Así, nombra a los 12 miembros del Tribunal Constitucional y a su presidente. Nombra también a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial. Nombra al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es la misma persona. Esto ya lo veremos en el tema correspondiente. También nombra al presidente del Tribunal de Cuentas y nombra a los presidentes de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos, a los presidentes. Por ejemplo, al presidente de la Junta de Castilla y León, cuando lo eligen, pues lo nombra el rey. Y finalmente el artículo 65 regula lo que se ha venido a denominar la actividad privada del rey, que está relacionada con el funcionamiento de la Casa Real y que incluyen las siguientes facultades: distribuir libremente la asignación global que se le da de los presupuestos generales del Estado para el sostenimiento de su familia y su casa, y también nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su casa, por ejemplo, al jefe de la casa del rey. Y para esto no necesita refrendo, son los actos que están exentos de refrendo, son los únicos, los demás tienen que estar siempre refrendados. Bueno, ahora vamos a ver la sucesión y la regencia, el orden sucesorio, ¿vale? Pues una de las características de la monarquía es el principio hereditario, que implica que se establecen unas reglas para la sucesión del rey fallecido o que cesa en su condición por abdicación o por otros motivos. La Constitución dice que la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, que es el legítimo heredero de la dinastía histórica, ¿vale? Y establece a continuación el orden sucesorio diciendo que la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, ¿vale? Orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea que va antes a las posteriores si estamos
en la misma línea el grado más próximo al más remoto, si estamos en el mismo grado el varón a la mujer y si estamos en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. ¿Vale? Por tanto, la sucesión corresponde al primogénito y a sus descendientes siempre que sea varón o no tenga hermanos varones. Se ha cuestionado esta regla anterior, la del varón a la mujer, la preferencia, porque hay una prohibición de toda discriminación por razón de sexo que establece la Constitución en su artículo 14. Pero como esta regla de sucesión ha sido elaborada por el mismo constituyente que estableció el artículo 14, supone que es una excepción que se ha buscado conscientemente a la regla de no discriminación. Y en los últimos años se ha planteado la oportunidad de reformar la Constitución para este asunto, eliminando esta preferencia, pero de momento no se ha llevado a cabo. Por otra parte, existen determinadas referencias a la Constitución, a la figura del príncipe heredero y a las de los sucesores, pudiendo destacar las siguientes. El príncipe heredero, desde su nacimiento, desde que nace, o desde que se produzca el hecho que origine su llamamiento como príncipe, pues tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor. ¿Vale? Y el príncipe heredero, como ya hemos dicho, al cumplir los 18 años, tiene que prestar el oportuno juramento ante las Cortes. También dice la Constitución que cualquier persona que, teniendo derecho a la sucesión en el trono, contrajera matrimonio contra la expresa prohibición del rey o de las Cortes Generales, quedará excluida en la sucesión a la corona para él, por sí y sus descendientes. Quiere decir que si una persona tiene derecho a sucesión y se casa contra la expresa prohibición bien del rey o bien de las Cortes, se le excluye de la sucesión a él y sus descendientes. ¿Vale? La prohibición del matrimonio no impide que se haga, sino que supone que si se hace, se extingue el derecho a la sucesión. ¿Vale? Y este precepto no está previsto para el matrimonio del rey, sino para cualquier persona que tenga derecho a la sucesión. ¿Vale? Aunque en principio la sucesión en el trono se produce de forma automática, aplicando las normas sucesorias, también está prevista en la Constitución que puedan intervenir las Cortes Generales para proveer a la sucesión. Y dice la Constitución que, en caso de haberse extinguido todas las líneas llamadas en derecho a suceder al rey, en el caso de que no hubiera ningún sucesor, deben resolver aquellas, las Cortes Generales, en la forma que más convenga a los intereses de España. Una apreciación que os voy a hacer, como veis, en todos los casos que están relacionados con el rey, siempre se habla de Cortes Generales, no de Congreso ni de Senado. Acordaros, es un truco de examen. Siempre que hable del rey, siempre Cortes Generales. Eso es lo que se denomina funciones no jurisdiccionales de las Cortes Generales y que están relacionadas con la corona. ¿Vale? Bueno, también está previsto que por cuestiones del orden sucesorio pueden dar lugar a problemas interpretativos. Se ha establecido una cláusula en la Constitución que se atribuye al Poder Legislativo, a las Cortes, como os he dicho, la facultad para resolver estas dificultades que puedan surgir. Y dice la Constitución que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Aquí tenéis el ejemplo de la ley orgánica por la que abdicó Juan Carlos, ¿vale? Siempre que haya alguna abdicación, alguna renuncia o a cualquier duda, se tiene que regular por ley orgánica, ¿vale? Ahora vamos a ver la regencia y la tutela. La regencia supone dos supuestos. Cuando el rey, que es cuando el rey no puede desempeñar sus funciones, no puede desempeñar las funciones de rey. ¿Por qué? Por dos supuestos, como digo. Uno, porque sea menor de edad, porque tenga menos de 18 años, o dos, porque esté inhabilitado, ¿vale? No esté inhabilitado, en principio, por las Cortes. En este caso, alguien tiene que sustituir al rey, ¿vale? Por otra persona que cumpla con sus funciones. La Constitución regula esto en el artículo 59, ¿vale? Como hemos dicho, dos supuestos de regencia. Uno, la minoría de edad del rey y la inhabilitación del rey aceptada por las Cortes. En lo que se refiere a la minoría de edad del rey, ¿vale? ¿Quién desempeñaría la regencia si el rey fuera menor de edad? Pues dice la Constitución que el padre o la madre.
Y en su defecto, en caso de que no tuviera el padre ni la madre, el pariente mayor de edad, mayor de 18 años, más próximo a suceder, según el orden establecido en la Constitución. ¿Vale? Y en este caso, ejercerá la regencia durante el tiempo en que el rey sea menor de edad. En cuanto cumpla los 18 años, el rey ejercerá sus funciones. ¿Vale? Y la mayoría de edad, los 18 años. El otro supuesto, en el caso de que el rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y esta imposibilidad fuese reconocida por las Cortes Generales, ¿quién ejercerá la regencia? Pues inmediatamente la ejercerá el príncipe heredero si fuese mayor de edad. ¿Vale? Si el príncipe heredero no fuese mayor de edad, se procederá como en la forma anterior, el padre o la madre, y si no, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. ¿Vale? En este caso, la intervención de las Cortes se limita a aceptar la inhabilitación del rey, pero no elige la figura del regente. ¿Y qué requisitos establece la Constitución para ejercer la regencia? Pues son dos requisitos: ser español, ¿vale? Y mayor de edad. Ya está. Vale, estos son los supuestos de regencia legítima, los que hemos visto. Sin embargo, como hemos dicho antes, si no hubiera nadie a quien le corresponda la regencia, de acuerdo con las normas que hemos visto ahora mismo, la regencia será nombrada por las Cortes. Y tiene una particularidad de que se compondrá bien de 1, 3 o 5 personas, siempre números impares. En este caso, la regencia nombrada por las Cortes Generales tiene dos diferencias con la regencia legítima. Por un lado, de que se puede tratar de una regencia colegiada, de más de una persona, y por otro lado, que puede ejercerla cualquier persona, no tiene que estar en el orden de sucesión, ya que si se llega a este caso es que no hay nadie en el orden de sucesión, siempre que cumpla con los requisitos de ser mayor de edad y español. ¿Vale? Hay un supuesto de incompatibilidad para ejercer la regencia, es decir, un supuesto en el que se encuentre una persona no puede ser regente, que es ser tutor del rey, que vamos a ver ahora, salvo que el tutor del rey sea el padre, la madre o ascendientes directos del monarca, por ejemplo, sus abuelos. En ese caso sí que podría coincidir tutor y regente, si no, no. En lo que se refiere a su duración, en el caso de que la regencia sea por minoría de edad del rey, será hasta que cumpla los 18 años. Y en el supuesto de inhabilitación, hasta que las Cortes aprecien que las causas de la misma han desaparecido. Si bien, cuando en este caso no corresponda la regencia al príncipe por ser menor, al cumplir los 18 asumirá la regencia. ¿Y cuál es la posición constitucional del regente? Pues dice la Constitución que la regencia se hará por mandato de la Constitución, porque lo dice la Constitución, y siempre en nombre del rey. ¿Vale? Acordaros, por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. Esto quiere decir que el regente tiene la misma posición constitucional que el rey, a quien sustituye en sus funciones. La regencia implica que va a ejercer la jefatura del Estado, con todas sus atribuciones y funciones, y está obligado también a prestar el mismo juramento que el rey. Y otra figura distinta es la tutoría, que ya hemos visto que aunque ambas pueden coincidir en la misma persona, o no, dependiendo de las causas, como hemos visto ahora mismo, el tutor del rey menor de edad está previsto en el artículo 60 de la Constitución. Mientras que la regencia supone desempeñar la jefatura del Estado por no poder hacerlo el rey, el tutor es la persona que vela por los derechos e intereses del monarca mientras éste sea menor de edad y no puede hacerlo por sí mismo. ¿Vale? La Constitución establece un procedimiento para designar el tutor, en el cual prevalece la voluntad del rey fallecido, aunque también se prevén supuestos en el caso de que el rey fallecido no hubiera nombrado tutor. Dice la Constitución, el tutor del rey menor de edad será, como regla general, la persona que hubiese nombrado en su testamento el rey difunto, siempre que sea mayor de edad, otro requisito que es igual que la regencia, y español de nacimiento. Esto es una particularidad, mientras para la regencia se dice simplemente español, para la tutoría dice español de nacimiento. Importante esta particularidad. Segundo, si el rey no hubiera nombrado a nadie en su testamento, el tutor será el padre o la madre del rey menor,
mientras permanezcan viudos, ¿vale? En el caso de que no se hubieran vuelto a casar. Y en defecto de los anteriores, si no está el padre o la madre o no están viudos, las Cortes Generales designarán al tutor. Pero únicamente se podrán acumular los cargos de regente y de tutor, como hemos dicho, en el padre, la madre o ascendientes directos, abuelos, ¿vale? También dice la Constitución que el ejercicio de la tutela también es incompatible con el de todo cargo o de representación política. Es decir, no se puede tener un cargo político y ser tutor del rey. Y por último vamos a ver la figura del refrendo. El jefe del Estado tiene las características, como hemos visto, de la irresponsabilidad y la inviolabilidad. Es decir, que no es responsable y que es inviolable. Dice la Constitución que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma del artículo 64, careciendo de validez, sin dicho refrendo, es decir, serían nulos, salvo los del artículo 65.2, que están exentos de refrendo. ¿Vale? Se ha considerado tradicionalmente que la irresponsabilidad del rey se refiere a las funciones que lleva a cabo en el desempeño de su cargo, ¿vale? Mientras que la inviolabilidad es un estatus personal de inmunidad frente a las leyes penales. La falta de responsabilidad del rey está justificada porque se exige el refrendo de sus actos, lo que produce un traspaso de la responsabilidad al órgano que refrenda. Es decir, el rey no tiene responsabilidad, pero el órgano que refrenda, por ejemplo, podría ser el presidente del gobierno, refrenda un acto del rey, pues sobre el presidente recaería la responsabilidad, ¿vale? En nuestra monarquía, el refrendo es una limitación material de los poderes del rey, ya que quien refrenda el acto no solo asume la responsabilidad, como hemos dicho, sino que también tiene la competencia efectiva para hacerlo. Es decir, el rey necesita siempre actuar con el concurso de otro órgano, que es el que realmente adopta el acuerdo, salvo en los casos que esté exento el refrendo. En relación con lo anterior, el artículo 64 dice que los actos del rey serán refrendados con carácter general por el presidente del gobierno y, en su caso, en el caso de que sean competencias suyas, por los ministros competentes, ¿vale? Con carácter general, presidente del gobierno o ministros, pero la propuesta y el nombramiento de presidente del gobierno, cuando todavía no se ha elegido, y la disolución prevista en el artículo 99, cuando se disuelvan automáticamente las cámaras por no haber sido elegido presidente transcurridos 2 meses después de la primera votación de investidura, estos dos casos, quien refrenda al rey es el presidente del Congreso. Esto es importante, ¿eh? Importante, con carácter general, presidente del gobierno y ministros. Pero estos casos de propuesta y nombramiento del presidente en la investidura y la disolución automática del artículo 99, presidente del Congreso. Vale, esto es lo que explica aquí en estos dos párrafos. Vale, la consecuencia fundamental del refrendo, que es un cambio de la responsabilidad, se encuentra en el artículo 64.2, que dice que de los actos del rey serán responsables las personas que las refrenden. La falta de refrendo de un acto que necesite el mismo determine que carece de validez, es decir, que será nulo, como dice la Constitución. Desde el punto de vista formal, el refrendo se manifiesta generalmente a través de la firma del órgano que refrenda junto con la del monarca, que es quien suscribe el acto. Y en cuanto a los actos que no necesitan refrendo, están excluidos lógicamente los relativos a la actividad jurídica privada del rey. Solo se prevén en la Constitución, por remisión del artículo 56, los supuestos del artículo 65.2, que es el nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey. Son los dos únicos casos en los que no se requiere refrendo. ¿Vale? Pues aquí terminamos con el título 2 del Rey y en el próximo vídeo veremos el de las Cortes Generales. Un saludo a todos.